Bueno, buenas tardes. De parte de los Centros Culturales de Armenia y Pereira, queremos darle la bienvenida a todos y agradecerles de antemano su asistencia. Mi nombre es Natalia Flores Quiseno, auxiliar de Asuntos Culturales del Banco de la República, y vamos a dar inicio a nuestro último encuentro del Seminario de Arte Latinoamericano, el cual hablará el día de hoy sobre las singularidades del arte moderno en Colombia con nuestra invitada Isabel Cristina Ramírez Botero. Esperamos que lo disfruten mucho y como recomendaciones sugerimos mantener los micrófonos apagados para evitar interferencias y encenderlos solo al momento en que deseen intervenir. El chat está abierto también para quienes deseen participar a través de este medio. Ahora sí, los dejo con nuestra invitada Isabel Cristina. Buenas tardes y bienvenida nuevamente. Perdón. Buenas tardes, Natalia, muchas gracias. Hoy cerramos, espero que podamos cerrar con broche de oro, porque pues obviamente aterrizando en Colombia, que es un tema pues que nos interesa muy directamente. Reitero, los estoy siguiendo por el chat. También me pueden pedir la palabra y cuando quieran abrir sus micrófonos pueden hacerlo para que podamos tener como intercambio de lo que vamos a ir conversando durante esta sesión. Les voy a compartir la pantalla. Me confirman cuando ya la estén viendo, por favor. Ya la estamos viendo, Isabel. Listo, perfecto. En un segundo. Bueno. A ver, les cuento que he decidido además enfocarme específicamente en el Caribe colombiano porque, bueno, hay tres figuras muy importantes de la modernidad artística en Colombia que son, digamos, originarios del Caribe colombiano y vamos a centrarnos un poquito en el caso del Caribe porque creo que es muy emblemático de como de esos procesos de modernidad o de, digamos, de desarrollo de la modernidad en Colombia. Y sobre todo también me interesaba mirar este caso regional porque pues obviamente ustedes estando en Armenia o en Pereira, pues son asuntos que yo misma, pues ustedes saben, ya se los había dicho, yo soy de Manizales. Creo que podemos ver como por analogía también algunos asuntos, por lo menos pensarlos en el fondo, ¿no? Al mismo tiempo que vamos a mirar unos casos muy concretos de algunos artistas puntuales que fueron fundamentales, pues no solo en el Caribe colombiano, sino que pues ustedes saben artistas como Obregón, como Cecilia Porras o como Enrique Grau, sin duda fueron, pues tuvieron un protagonismo en el arte nacional en general. Entonces, en realidad, digamos que esto me permitía, enfocarme en estos casos me permitía como decimos pues coloquialmente, matar muchos pájaros de un solo tiro, ¿sí? Al mismo tiempo que ver cómo estos actores regionales participaron paralelamente en procesos nacionales y en procesos regionales y locales para ayudarlos, digamos, para que lo pensemos en función de lo que implica trabajar desde las regiones y lo que implicó en estos periodos, sobre todo los años 40, 50 y 60, en el arte colombiano, y al mismo tiempo, pues son actores muy protagónicos de la modernidad artística nacional, entonces en ese sentido, pues hay como esa doble mirada sobre ellos que me parecía que era un buen punto de entrada para este seminario. Listo. Entonces vamos a arrancar. Aquí tenemos pues de entrada, les presento dos imágenes, una de Alejandro Obregón, Mujer con Pez, y una de Cecilia Porras, un paisaje, pero pues ya vamos a ir llegando lentamente a partir de nuestra conversación a verlas en mayor detalle para que ustedes entiendan mejor de qué se trata, ¿sí? Eh, bueno, en principio, además yo quisiera problematizar un poco el asunto precisamente de, de los, del centro y la periferia. Ese es un asunto que no es un asunto menor para nada, es un asunto bien importante y ustedes lo saben, pues porque
De todas formas, la historia del arte colombiano sí se ha tendido a contar más como desde, pues desde el centro. Eso no quiere decir que sea necesariamente centralista, sino que, por supuesto, pues ha habido un mayor desarrollo del campo en Bogotá, entonces pues allí, desde las fuentes recogidas desde Bogotá, es donde más, digamos, se han trabajado los relatos de la propia historia del arte. Entonces, pues eso ha generado como una especie de desequilibrio pues que ha sido natural. Pero pues la idea es que también parte de mi planteamiento, pues yo como historiadora del arte me he preguntado mucho por las implicaciones que tiene pensar las historias desde las regiones en Colombia, ¿no? Como esa necesidad que tenemos realmente de ampliar el mapa, de ampliar la mirada, de empezar a preguntarnos pues justamente no solo como que un elemento pues rector, hay varios elementos rectores como de la manera como se ha contado la historia del arte nacional, la historia del arte colombiano. Uno de ellos es, por ejemplo, el Salón Nacional, ¿no? Sabemos que pues poco también desde las regiones se empieza a replicar esa idea, ¿no? Como que los artistas incluso en las regiones o en los contextos locales, ¿sí? Como Pereira, Manizales, Barranquilla o cualquier ciudad en Colombia, se tiende a valorar a los artistas por ese éxito que han tenido o porque hayan podido realmente trascender como las fronteras de lo local para desempeñarse con éxito en el circuito nacional, ¿sí? Y pues justamente yo considero que esto es de todas formas un problema porque no hemos abordado con una mirada amplia los procesos que han sucedido en la región, ¿sí? Entonces, seguimos contándonos en cierta manera nuestros propios procesos o olvidándolos, ¿sí? Como no contándonos, pues hay muchos lugares donde ni siquiera existe un texto de referencia que cuente la historia del arte local o la historia del arte regional, ustedes lo saben. De hecho, pues en el eje cafetero todavía tenemos muchísimos vacíos en ese sentido, ¿sí? Hay algunos avances, pero pues hay muchos vacíos y mucho por hacer todavía en ese sentido. Entonces, por un lado puede estar el gran vacío o por otro lado puede estar como ciertos relatos que tienden a repetirse, pues que tienden a repetir como el esquema del centro. Y eso es algo que yo quiero pues que discutamos de entrada en esta sesión, ¿no? Como esas tensiones que se generan entre el centro y la periferia. Y pues quisiera plantearles, primero que todo, como unos ciertos problemas que se generan cuando empezamos a mirar los contextos regionales o locales, ¿no? A esos procesos de contextos que solemos definir como periféricos, ¿sí? Hay sin duda una disposición a entender esos procesos periféricos como derivados de los centrales, y eso opera no solo para las regiones en Colombia, sino también para América Latina con respecto al arte universal. Eso ya un poco lo discutíamos en la primera sesión, ¿no? Como hay una gran tendencia a pues mirar el arte latinoamericano como una derivación, ¿sí? Como un arte que deriva de otro, como un arte que no es suficientemente autónomo, sino que está siempre mirando y casi que copiando otros modelos que provienen de otros lugares. Lo mismo tiende a pasar pues a nivel nacional, ¿no? Como tendemos a entender nuestros procesos también en las regiones como derivados de los procesos centrales. Y no solo hablo de los artistas y las obras, ojo, también porque la historia del arte es mucho más que eso, ¿no? Pues obviamente la gran protagonista de la historia del arte sí es el arte mismo, pero ustedes saben que alrededor del arte también hay toda una institucionalidad que lo sostiene, que lo legitima, que lo hace posible, y esa institucionalidad, pues estamos hablando pues en el periodo moderno precisamente, de instituciones como los museos, las academias o escuelas de arte, entre otros, ¿no? Entonces también tendemos a contarnos esas historias un poco así, como a partir de ese modelo central. Entonces, bueno, ¿qué tantos años después se fundó el museo en Pereira? ¿Qué tantos años después de que se haya fundado el Museo Nacional, por ejemplo? ¿Sí?
Es como esa tendencia que tenemos, ¿no? Esa idea derivativa de los procesos en las periferias. Otro segundo problema importante es la ausencia de sentido que se genera cuando se aborda algo que no está suficientemente contextualizado. Claro, como en las regiones de todas formas tenemos menos estudios, menos historia, menos crítica, menos producción bibliográfica, pues justamente muchas de las obras y de los artistas no están suficientemente contextualizados, ¿sí? Entonces muchas cosas se nos escapan realmente por falta de contexto, por falta de entender, digamos, qué es lo que está sucediendo ahí en esos procesos. Y un tercer elemento es pues que hay una idea a veces muy de reacción, y eso, por ejemplo, en el Caribe ha pasado, ¿sí? Y es que entonces hay una reacción que es al contrario, como empezar a mirarnos demasiado hacia adentro, casi que mirarnos el ombligo, como se dice coloquialmente, y empezar a generar como una idea de autorreferencialidad que también es muy peligrosa. O sea, los procesos en la historia del arte de todas formas nunca son aislados. Obviamente nosotros en las regiones estamos en continuo contacto, sea con otras regiones, sea con los circuitos nacionales, sea con circuitos internacionales. Entonces tampoco podemos como tener ese proceso reactivo, ¿sí? Como de esa tendencia a mirarnos solo hacia adentro, y esos procesos reactivos muchas veces derivan también como unas miradas autoexotizadas que también son muy peligrosas y muy nocivas, digamos, para mirar y contextualizar el arte y los artistas. Entonces, a partir de estos tres problemas, yo me he dedicado mucho a estudiar precisamente pensar la historia del arte desde allí, ¿no? Y realmente a mí me parece que hay que un poco de entrada como de construir ese problema, ¿no? Ese problema que pareciera no tener salida del centro y la periferia, ¿sí? Como que es que el centro es el centro y es el que marca la pauta, y la periferia es la periferia y es la que siempre está como copiando, reiterando, derivando, siempre es un epílogo, ¿no? Entonces, básicamente el cuestionamiento está en, bueno, ¿por qué no desarmamos estas categorías y nos damos cuenta que básicamente la historia en general o la historia del arte en particular sucede en muchos momentos en pues de distintas maneras, a partir de distintos procesos, ¿cierto? Es que realmente es claro que entonces, visto así, cualquier proceso en la historia del arte es un proceso local. En última se está conectando con otros procesos, sí, pero que siempre es un proceso local. Y entonces al desbaratar como esa dicotomía entre centro y periferia, uno empieza a preguntarse cosas como, bueno, al centro del qué y en la periferia de qué, ¿cierto? Porque siempre hay como una réplica de esa idea, ¿no? Como que América Latina está en la periferia, digamos, del arte occidental, pero en América Latina hay unos centros, y esos centros que serían como las grandes metrópolis estarían al centro de otras periferias. Entonces, eh, en realidad es uno pensar, bueno, al centro de qué y la periferia de qué estamos hablando. Por eso planteo un poco la destrucción, si se quiere, de esta dicotomía para entender el asunto de manera más compleja, entendiendo que en cada momento, en cada espacio temporal y geográfico, pues están sucediendo procesos que hay que mirar en detalle para mirar qué es lo que está pasando allí y cómo eso que está pasando allí se está conectando con otros contextos, ¿sí? Entonces, realmente es importante plantearse esa idea de esos nuevos abordajes en la historia del arte, ¿no? Con esa importancia que tiene empezar a preguntarse por el contexto, la idea y la necesidad importantísima y perentoria de preocuparse por ubicar en contexto, ¿sí? Entonces no pensar si, por ejemplo, Alejandro Obregón fue cubista, fue mejor o peor que Picasso. Pues eh, esa pregunta de entrada ya nos está como eh, bloqueando cualquier posibilidad de entender realmente la obra de Obregón, ¿sí? Obviamente, Alejandro Obregón, es un artista que dialogó con los lenguajes internacionales del arte, pero obviamente, y esto es muy importante, es un artista que a partir de esos lenguajes
hizo toda una exploración muy potente de todas sus posibilidades de creación en un contexto muy específico, en medio de unas discusiones muy particulares y en medio, digamos, de una situación social muy, muy particular. Entonces, esto es bien importante, ubicar el contexto y para eso es clave pues las fuentes que han sido muy poco estudiadas, ¿sí? Como se estudian mucho menos estos contextos, es muy interesante lo que uno se empieza a encontrar y es que las fuentes pues han sido poco estudiadas, que hay mucho por abordar, que hay mucho por estudiar, que a veces suele ser poco abrumador, ¿cierto? Como empezar a decir, bueno, listo, no se ha hecho nada sobre la historia del arte en este contexto, pero eso tiene como las dos caras de la moneda. Por un lado está como la potencialidad que hay allí de un territorio que ha sido poco abordado, pero por otro lado está pues la gran potencia que es que pues hay muchas fuentes, hay muchos artistas desconocidos quizás, bueno, en fin. Por otro lado está, y esto es muy importante en la historia del arte, las miradas de cerca y las miradas de conjunto, o sea, como la idea de hacer zoom, ¿no? Como mirar de cerca, mirar qué pasa, por ejemplo, en Armenia en un momento específico, en una década específica, pero al mismo tiempo mirar qué está pasando en otros contextos y cómo eso se va relacionando. Eso es importante. Siempre mirar de cerca y mirar en conjunto, mirar de cerca y mirar en conjunto. O lo mismo sucede con un artista específico. Uno puede hacerle seguimiento a la trayectoria de un artista particular, pero al mismo tiempo ampliar ese lente para verlo en el conjunto de sus pares intelectuales, de sus eh, también, digamos, contradictores, el tipo de discusiones que tenía, el tipo de posicionamiento social que tenía en un momento específico, etcétera. Poner en relación, o sea, esa necesidad que hay que desde la historia del arte se ponga en relación, o sea, pensar muchísimo en los cruces y las conexiones, no en esa idea de sincronizar, de buscar sincronicidades, ¿sí? Obviamente me refiero a la sincronización en el sentido de solemos ver como que, ah, bueno, el Museo de Arte de Nueva York se creó en tal año y entonces como tratando de buscar un ajuste a ese modelo central para nosotros, digamos, encontrar cómo estar a nivel de esa historia del arte universal. Eso no tiene ningún sentido. Entonces empezamos a contarnos nuestras propias historias, como que es que siempre llegamos tarde, siempre todo sucede después. Y la verdad es que cuando uno empieza a ver estas historias del arte locales y regionales, es muy interesante lo que empieza a pasar porque a veces uno se sorprende y se da cuenta que no siempre uno llega tarde, pues estos contextos han llegado tarde, ¿sí? Eso es muy relativo y por eso hay que abrir como la mirada y el lente para ver como con mucha, sí, con mucha apertura mental, si se quiere. Sobre estas ideas que les acabo de plantear, sobre estas tensiones entre centro y periferia y la necesidad de repensar y remirar los contextos locales en la historia del arte, ¿tienen alguna pregunta? ¿Les queda claro? ¿Me están siguiendo? Los leo o los escucho si alguien quiere abrir el... ¿Estamos claros? Ok, perfecto. Interrumpir, por favor. Los agradezco. Bueno, entonces, dicho esto como introducción, que es una introducción que además está pensada también como una provocación, ¿sí? Porque pues yo sé que estas cosas también les pueden provocar a ustedes que también están en contextos pues regionales, ¿no? Me parece que eso es clave y que es muy interesante, digamos, para que lo pensemos entre todos, ¿no? Pero dicho esto que les acabo de plantear, me parece, pues entramos ya, digamos, en la materia. Yo les voy a hablar de este grupo de artistas intelectuales que me imagino que ustedes pueden un poco reconocer porque pues en realidad este grupo de actores intelectuales y pues de artistas y actores intelectuales ha sido muy emblemático, muy icónico y muy importante en la historia del arte colombiano en general.
Y ahí vamos a ver cómo un proceso regional empieza a cruzarse con ese proceso nacional de una manera bien interesante. Y es lo que pasa con aquello que se ha conocido en Colombia como el Grupo de Barranquilla, ¿sí? El grupo de Barranquilla, por supuesto, también ha quedado muy en el imaginario de todos los colombianos, pues porque está asociado pues principalmente al gran premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez, que de hecho vemos aquí en una fotografía, en esta foto, ¿sí? Y es justamente de esta generación y de este grupo de artistas y escritores que vamos a conversar. Obviamente nos vamos a centrar en las artes plásticas, pero precisamente en pro del contexto quiero que entiendan y que estén eh, muy enterados de que, pues, por supuesto, fue una generación muy rica en su exploración artística y que fue también una generación en donde hubo muchísimos intercambios entre disciplinas, ¿sí? Entonces, los escritores, los artistas, los bailarines, los fotógrafos, ellos también hicieron cine, publicaron revistas, había como toda una vitalidad en esta generación de artistas y escritores que es bien interesante y que nos habla mucho, digamos, de lo que fue esta época y como estos intereses que estos artistas estaban desarrollando. De hecho, aquí vemos entonces, ya les dije, Gabriel García Márquez, este es Alfonso Fuenmayor y bueno, otros personajes de este grupo. Eh, Figurita Rivera está aquí parado. Aquí vemos a Enrique Grau y Delia Zapata Olivella, que no sé si es un nombre que les suena. Por favor, me van diciendo por ahí por el chat si es un nombre que les suena. Pero en realidad Delia Zapata Olivella también fue muy famosa, digamos, porque ella tuvo una formación inicial como artista plástica, pero en realidad se dedicó a la danza, ¿no? Y provenía de una familia de intelectuales, hermana de Manuel Zapata Olivella, que precisamente de pronto han escuchado sobre él mucho este año, porque también Manuel Zapata Olivella está de centenario y se han hecho muchísimas celebraciones sobre Manuel Zapata Olivella, y además porque pues es un gran intelectual colombiano con, digamos, una producción importantísima desde la literatura y no solo desde la literatura, bien, bien importante. Eh, y bueno, y aquí hay otra serie de personajes, aquí estamos en Cartagena, esta es recién fundada la Escuela de Artes, ahorita les voy a contar un poquito más. En esta foto vemos a Cecilia Porras, que ayer les decía es como reconocida como la artista mujer del grupo de Barranquilla, una artista muy importante, con una producción y con una trayectoria bien potente, bien importante, de la que hablaremos más adelante también. Aquí está Obregón, en el fondo de esta foto, y Cecilia Porras en esta foto le está pintando la cara a Álvaro Cepeda Zamudio. Es muy interesante cómo esta generación, pues, digamos, fue una generación de avanzada, ¿sí? En un contexto que además estaba sumergido en unas realidades mucho más tradicionalistas, ¿no? Había muchísima oposición al arte moderno en este periodo, entonces, en cierto sentido, estos artistas pueden ser considerados como unos hitos de ruptura que empezaron abrir unas posibilidades muy interesantes de profesionalización del artista en sentido moderno en esta región del país. Eso es bien importante porque lo mismo está pasando en otros contextos a nivel nacional, ¿sí? Pues en Bogotá un poco desde antes, obviamente, pero digamos han sido procesos bastante similares, ¿no? Como que son contextos en los que los artistas empiezan a buscar las condiciones de posibilidad para hacerse profesionales, ¿no? Bueno, aquí les muestro una obra, ay, esta diapositiva tiene un error, aquí es 1948, eh, esta obra de Alejandro Obregón que se llama Masacre 10 de Abril. Quería empezar por aquí porque eh, pues quería plantearles como de entrada algunos problemas, digamos que esta generación empieza a plantearse, ¿no?
estos artistas en este periodo fundamentalmente están activos desde la década de los 40, ¿sí? Empiezan a hacerse una pregunta fundamental y es cómo ser artistas modernos. ¿Qué significa y qué implica ser un artista moderno? ¿Sí? Y esa idea del artista moderno es una idea que está muy dada en función del tipo de exploración artística y plástica que hicieron, su investigación, ¿cierto? Hay una ruptura bien importante. Ayer cuando empezamos a ver el tema de los héroes, vimos arte del siglo XIX, ¿no? Con la representación de Bolívar. ¿Cómo era el arte del siglo XIX? Pues era realmente un arte absolutamente figurativo, muy ligado a las academias, ¿no? Como a una idea muy clásica del arte, sin duda, ¿sí? Muchos de esos artistas que estuvieron activos en el siglo XIX, pues estudiaron fuera, en París sobre todo, y estaban muy vinculados pues a esta idea tradicionalista del arte. Aquí entonces empieza no empieza con estos artistas, ¿no? Esto es muy importante como que quede claro porque eso ha sido, digamos, un discurso que ha circulado abundantemente como en el imaginario nacional. La idea de que, por ejemplo, Alejandro Obregón fue el primer artista moderno en Colombia, eso no es cierto. Digamos, eso ya ha sido muy discutido. La historiografía del arte nacional, en realidad hay una generación muy importante anterior a esta. Lo que pasa es que, pues, como les he dicho, yo para este curso he tenido que como escoger algunos elementos. Por eso este curso yo lo denominé Momentos del Arte Moderno Latinoamericano, momentos específicos. Pero en realidad habría que ver, ¿sí? Y ayer vimos algo cuando hablamos de la iconografía de lo indígena, hay que hablar pues de todo el arte de los años 20, 30 en Colombia y de toda esta generación anterior a la generación de Obregón y de la generación que vamos a hablar hoy, que fueron también artistas plenamente modernos y que hicieron unas investigaciones plásticas muy afines a lo que estaba pasando en México con el muralismo. Muy preocupados, digamos, por asuntos sociales, pero fueron artistas además que seguían siendo artistas figurativos, pero que ya estaban en contacto también con esos lenguajes internacionales y además fueron artistas también muy críticos, ¿no? Artistas que pensaron problemas sociales profundos de nuestro país y en ese sentido ya pues son artistas plenamente modernos. Esta generación entonces es una generación que pues va a seguir pensando en ese problema de lo que implica ser un artista moderno en Colombia, ¿no? Aquí vemos entonces una obra en la que Obregón evidentemente está planteando una mirada también a una situación muy particular, pues ustedes saben el 9 de abril de 1948 lo que significó para Colombia, ¿no? Con lo que se ha definido como el Bogotazo y el inicio del periodo de la violencia, eh, pues Obregón estaba en Bogotá en el momento del Bogotazo, de hecho estaba muy cerca de donde fue asesinado pues el líder y donde sucedió, digamos, todo el meollo del asunto. Él estaba muy cerca, él iba a inaugurar muy pronto, como a los 2 días, creo, una exposición en Bogotá, estaba allí y sucede pues lo que sucedió. Entonces él fue testigo presencial del Bogotazo, lo impactó mucho, como impactó muchísimo a muchos artistas en ese momento, pues muchos hicieron obras aludiendo específicamente a este asunto del Bogotazo, a la masacre, a la muerte, a la guerra, a la furia que se desató en ese momento en nuestro país, ¿sí? Que además no solo sucedió en Bogotá, sino que ustedes saben, pues tuvo repercusiones por todo el país, incendios de periódicos en distintos lugares del país, revueltas, bueno, todo este levantamiento popular tan fuerte que fue el Bogotazo. Aquí vemos entonces una obra en la que Obregón a, reacciona a un evento crítico de la realidad nacional, ¿sí? Pero fíjense que aquí ya estamos muy lejos
de lo que hacían los artistas en el siglo XIX, es decir, es muy lejos de lo que Garay representaba ayer cuando pintaba a Bolívar en primer plano y atrás representaba una batalla con muertos, con caídos. Obviamente aquí estamos hablando de un tipo de gramática en el arte completamente distinto. Es una gramática que evidentemente está dialogando con los lenguajes internacionales, ¿sí? De hecho, hay un referente sobre el que se ha hablado muchísimo, pues que es claro, digamos, ese diálogo para Obregón. En su primera época, Picasso fue un referente importante, fue un artista que miró, que le interesó, que estudió, ¿sí? Y aquí pues hay una relación que es clara, ¿cierto? Pero por otro lado, es una relación que es clara en términos del lenguaje, ¿sí? Pero, eh, pero en realidad, miren que lo que hace Obregón es una elaboración que tiene otro espíritu completamente distinto, ¿no? Miren, pues el tipo de cuerpo, hay, digamos, un diálogo en tanto que retoma como esa idea de la fragmentación, ¿cierto? Pero miren que esa fragmentación es llevada a la realidad plástica de una manera muy distinta, ¿cierto? Esta obra pues es muy impactante, es una de las primeras obras en las que Obregón pinta, pues en este periodo él estaba, hasta el 48 les venía pintando muchísimos bodegones, por ejemplo, algunos retratos, le interesaba mucho este diálogo como con la forma y el espacio. Él estaba tratando de desestructurar esa mirada tradicional que teníamos sobre el espacio, esa mirada pues muy en función de la perspectiva, de la profundidad, etcétera. Entonces miren cómo él resuelve este cuadro, un cuadro absolutamente fragmentado, donde vemos partes de cuerpo, donde vemos un niño tendido pues sobre un fragmento de cuerpo que uno presiente es el cuerpo de una mujer, pues porque aquí hay un seno, aquí hay una panza también. Se ha hablado mucho de esta panza porque esta panza después derivará en, que ese fue un tema que a Obregón le quedó sonando. Él salió a hacer apuntes del vivo, ¿sí? Después, el día después, por eso de hecho esta obra se llama Masacre 10 de abril, el día después salió a hacer apuntes del vivo de todos estos muertos pues tirados en el cementerio en medio pues de este horror que se había generado en la ciudad. Entonces, miren la manera como compone el espacio, es un espacio que evidentemente no obedece, ¿sí? a la, a la, a la, no obedece pues a la perspectiva o a esa mirada tradicional del espacio. Y pues sin duda entonces este es un cuadro que es bien importante porque también muestra cómo estos artistas, además de estar pensando y tratando de dialogar como con esos lenguajes internacionales del arte, pues está pensando muy en lo local, ¿cierto? Evidentemente el asesinato de Gaitán pues fue un fenómeno muy particular, muy local, muy nuestro, que derivó como en una situación social muy particular y Obregón, digamos, está muy comprometido con eso. Aquí tengo una pregunta. Hernán pregunta, ¿quién diría usted que son los primeros modernos colombianos? Bueno, pues esa es una pregunta que digamos es como, o sea, lo que pasa es que el relato que ha circulado y que ha influenciado mucho como esta idea de la inauguración de la modernidad es pues el relato de Marta Traba. Marta Traba plantea abiertamente en su libro Historia Abierta del Arte Colombiano y pues en muchos de otros escritos que Alejandro Obregón es el primer artista moderno en Colombia, ¿cierto? Obviamente Marta Traba tenía una visión terriblemente crítica y muy dura con la generación anterior, la generación que se le ha conocido como los americanistas, el grupo Bachué, artistas como Gonzalo Ariza, como Pedro Nel Gómez,
bueno, toda esta generación, Carlos Correa, Débora Arango, etcétera. Yo creo que sin duda estos artistas fueron plenamente modernos, pero incluso los podríamos ir a antes. Andrés de Santa María fue un artista también, pues plenamente moderno. Entonces, yo creo que a mí me gusta más de hablar de procesos. Yo creo que la modernidad no es que se inaugura y la inaugura una persona, ¿sí? Yo creo que la modernidad fue un proceso y se consolidó como un proceso en Colombia, ¿sí? Que ha sido un proceso que se desarrolló por distintas generaciones. Un proceso en el que pues, los artistas fueron respondiendo un poco a esa necesidad de ponerse a nivel del mundo, de dialogar los lenguajes del mundo y al mismo tiempo de pensar muy en tono y en la tónica de lo local, de lo particular, de lo nuestro. Y eso sucedió sin duda pues desde principios del siglo XX, ¿cierto? Entonces, pues para responder esa pregunta, yo diría que sin duda la generación anterior ya está, digamos, haciendo investigaciones que son plenamente modernas, pero que pues que yo creo que no tiene tanto sentido como decir esto lo inauguraron estos, sino que son procesos y hay que ver porque en la propia trayectoria, en la propia obra de los distintos artistas también uno va encontrando puntos de quiebre, puntos de continuidad, etcétera. Entonces también es muy interesante porque es que eso no tiene unos bordes como fijos y plenamente nítidos y bien definidos, sino que son procesos histórico-artísticos muy complejos en los que también se va y se viene, ¿no? Como que también es interesante que hay varias generaciones que en algún momento conviven y están haciendo discusiones alrededor de elementos pues importantes en ese sentido. Aquí tenemos pues las dos obras. Sí, ponerlas juntas nos ayuda también a ver lo distintas que son. Creo que eso es bien importante, ¿no? Como desde el principio de este curso yo les decía que yo creo que lo importante no es preguntarse, por ejemplo, en el arte latinoamericano, qué tan cercano es a ciertas definiciones que se han dado desde los centros, ¿sí? Como desde París y entonces los sismos. Entonces decir, bueno, qué tan picasiano, qué tan cubista es Obregón. Yo creo que la pregunta que aquí nos debería interesar es justamente la contraria, ¿no? ¿Qué tan particulares Obregón con respecto a Picasso? Pues viendo las obras una al lado de la otra, uno se puede dar cuenta que es muchas las diferencias que uno puede encontrar allí, que hay un trabajo con la forma que es muy distinto, que hay una exploración del espacio que es muy distinto también, una exploración del color, etcétera, 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 que va a ser muy distinta. Y eso que pues aquí está haciendo una obra de 1948, es un Obregón que todavía no ha logrado, no ha llegado, digamos, al máximo eh, nivel, digamos, de desarrollo de su propia investigación plástica. Y él obviamente esto lo va a llevar hasta unos niveles de exploración muy interesantes que van a hacer, digamos, que uno pueda reconocer mucho más claramente cuál es su aporte con respecto al arte moderno internacional en sentido verdadero, ¿no? Bueno, hay una cosa importante y es que estudiando esta generación, yo me empecé a dar cuenta que esta misma generación es la que empieza a consolidar, pues como a buscar y a gestionar y a consolidar una institucionalidad moderna para el arte en estas ciudades, en Barranquilla y Cartagena especialmente. Aquí vemos un cuadro de los salones y las ferias de artistas y los museos. Miren que los museos de Cartagena, el Museo de Arte Moderno de Cartagena y el de Barranquilla, surgen en el 59 y en el 60. Fíjense que son muy pioneros con respecto a los museos de arte moderno a nivel nacional. De hecho, cuando se crea el Museo de Cartagena, Marta Traba lo celebra en una columna en la revista Semana. Lo celebra porque dice que en Cartagena se logró lo que en Bogotá no se había podido lograr.
En Bogotá ya se habían firmado un par de actas de fundación del museo, pero el museo no lograba arrancar y sobre todo el museo todavía no tenía una colección, era como muy de papel, ¿sí? Pero, eh, pero en cambio en Cartagena surge un museo con una colección y justamente se debe pues a toda esta generación de la que estamos hablando, que era una generación que estaba muy activa, que empezó a impulsar, además digamos, de estar muy activos trabajando en sus propias obras de creación, estaban muy activos tratando de impulsar esta serie de espacios que son fundamentales para las condiciones de posibilidad, es decir, para hacer posible que ellos como artistas modernos pudieran desempeñarse como tal en estas ciudades, ¿sí? Es decir, sin un salón donde se pudieran legitimar, donde pudieran circular, donde pudieran exponer, sin unas galerías de arte, sin unos museos que los reconociera, etcétera, esta generación pues muy difícilmente hubiera podido también dedicarse exclusivamente al arte, ¿no? Entonces, parte muy importante de lo que es la idea del artista moderno tiene que ver con esa institucionalidad moderna del arte. El artista más tradicionalista es un artista que está muy ligado a otras estructuras institucionales vinculadas a la política y a la religión. Entonces, como Garay, vimos ayer, era un artista que se dedicaba a pintar las élites sociales o a pintar a los políticos. Entonces pintaba o a pintar estos íconos de la nacionalidad, pero eran contratados por los políticos para estos propósitos. No digo que eso esté mal, es que esa era, digamos, una realidad social, es como también hay que mirar la historia social del artista, ¿no? Era una realidad particular del tipo de acción que tenía el artista en esta época. Y esta generación precisamente está buscando romper eso y profesionalizarse, y hay un elemento que en el arte moderno es fundamental y es la crítica. Poder, digamos, desarrollar con total autonomía sus propias obras, sin tener, digamos, que rendirle cuentas a ningún político ni a ningún presidente, sino que pudieran pintar el tema que a ellos les pareciera y les interesara. Entonces, para eso se requiere precisamente todo este aparato institucional que ha hecho posible el artista moderno. ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? Los leo, los escucho. Los bachú están muy en boga en toda la vanguardia latinoamericana, en esa búsqueda de identidad, sí, de acuerdo, Hernán. Es decir, pues en el arte latinoamericano, nosotros pensamos, digamos, que las conexiones se dan mucho ahora porque pues estamos en un mundo absolutamente globalizado, pero en realidad no, en este periodo también había muchísimas conexiones y durante todos los años 20 y 30 había una obsesión en toda América Latina por este problema de la identidad. Entonces, es bien interesante, hay muchos diálogos, circulan muchas ideas, circulan muchas revistas. Además, pues está todo ese referente tan importante que fueron los muralistas para nuestros artistas. ¿Sí? En el 40 se hace una primera feria de arte en Cartagena. Ayer les hablé un poco de eso, no me voy a detener. Lo que quiero sencillamente contarles es que los artistas empiezan a autodefinirse como artistas de vanguardia. Aquí vemos algunas imágenes de esa feria. Muy rápidamente, no me puedo detener tanto porque pues ya saben que el tiempo es muy limitado. Eh, y Enrique Grau presenta estas primeras obras allá. También ayer vimos algunas. Yo quisiera sencillamente enfatizar como en el asunto de cómo él va construyendo, ¿no? Ahí está presente precisamente en el 40, él tenía 20 años, aquí lo vemos, era un niño además pues que era muy talentoso, pero era absolutamente autodidacta, él no, pues en Cartagena en ese momento no existía ninguna escuela de arte, no había ninguna posibilidad, digamos, de estudiar allí, entonces en este momento él todavía es autodidacta, pero hacía parte de un grupo de gente, de poetas, escritores y artistas,
Uno de los líderes era Jorge Artel, el poeta que se autodefinía a sí mismo también como el poeta negro de Colombia. Y este poeta empieza a pintar precisamente para esta época, también en el 40 creo, o en el 40, sí, en el 40 creo, publica el libro Tambores en la Noche. Entonces, esta generación empieza a remirar todo lo que es la cultura local, los asuntos pues, de las culturas populares, la cultura más tradicional. Entonces, fíjense lo paradójico. Para ser modernos, empiezan a mirar lo más tradicional, lo más local, lo más popular. Todo eso popular había sido terriblemente excluido en la historia del arte colombiano, en la historia, pues y en la cultura en general en Colombia desde el siglo XIX, ¿sí? Ayer hablamos también de la idea, de esas ideas de la inferioridad de la raza. Bueno, ahí está. Y en cambio, miren el tipo de cuadros que empieza a pintar Grau. Aquí los pueden ver. Aquí está esta madre indígena, una madre con su hijo. Aquí está el cuadro del que hablamos también ayer un poquito, que les acabo de mostrar también, de negra y aborigen, ¿sí? Leyendo una carta. ¿Sí? Aquí este es un primo que él retrata y aquí vemos también un niño con un sombrero que nos hace pensar pues como en un campesino, ¿sí? Y con una varita aquí que pareciera un instrumento musical, pero no estoy segura. Esta obra no, nunca la he visto, solo tengo como referencia esta imagen en la que Enrique Grau se retrata con las obras que mandó, algunas de las obras que mandó a la primera Feria de Arte de Cartagena. Entonces, fíjense cómo él está pensando y él empieza a dar entrevistas diciendo que él quería captar en sus imágenes las contorsiones de una cumbia, por ejemplo, así como las había captado el gran Jorge Arter en sus poemas. Entonces, ellos empiezan a hacer referencia a este tipo de asuntos muy particulares, populares, la cumbia, ¿no? El porro, sí, toda esta idea de lo popular a esta, que no me voy a detener porque ayer hablamos sobre ella, pero al mismo tiempo, miren lo paradójico, que es muy interesante también porque yo creo que esto nos da una clave muy especial de lo que ha sido la particularidad de nuestra vanguardia artística y nuestra modernidad artística en Colombia y en el Caribe colombiano, y es que es una vanguardia que al mismo tiempo mira como los lenguajes modernos, el mundo moderno, las ideas, digamos, ¿sí? Como de mirar hacia un lenguaje y una gramática del arte universal, pero al mismo tiempo no tiene ningún problema en dialogar con la tradición, sean las tradiciones populares, como les acabo de mostrar, o sea la tradición, como la tradición entendida como la historia del arte occidental, como esa tradición de la historia del arte occidental. Entonces, en esa misma feria del arte, al mismo tiempo que está presentando estas negras, mulatas, pues esta mujer indígena, presenta unas copias que él se dedicaba a hacer de obras de la historia del arte universal. Entonces aquí vemos una obra, pues son dibujos en realidad, dibujos que él hace, pero que él hace copiando cuadros importantes de la historia del arte universal. En realidad, casi todos estos pintores de esta época aprendían a pintar así. Además, en la región, en Cartagena y Barranquilla, era el gusto de la élite, era esa historia del arte universal, el barroco. De hecho, es muy curioso porque cuando uno va a ver la crítica que se dio en esa primera Feria de Arte en Cartagena, muchos de estos intelectuales más tradicionalistas decían que menos mal, digamos, todos los artistas cartageneros eran españolísimos y hacían españolerías y que había una gran como herencia, ¿sí? Como que todavía se exaltaba muchísimo todo ese hispanismo y toda esa idea de la civilización venida desde Europa, ¿no? Entonces miren que el mismo Grau al mismo tiempo está haciendo ambas cosas, ¿no? Está pues muy joven, también pues Grau era de una familia de élite en Cartagena, ¿cierto? Siendo muy joven se dedicaba a pintar y a reproducir esos cuadros. Pero al mismo tiempo está entonces pintando estas mulatas, estas mujeres negras.
además mujeres en escenas muy populares como las fritangueras en Cartagena, ¿cierto? Pero aquí hay una cosa interesante, es como él, por ejemplo, presentó varios cuadros copiados de este artista, de Frank Holz, y copió varios cuadros que presentó. Aquí les traigo un cuadro de este artista para que se llama precisamente El Mulato, para que ustedes vean que al mismo tiempo, ya siendo muy joven, pero ya hay una influencia que es una influencia que le viene desde el barroco, porque eso así aprendió a pintar, ¿no? Copiando estos cuadros barrocos. Entonces miren el diálogo tan interesante que se plantea aquí. Sin miedo, al mismo tiempo, mira lo más popular, mira lo más propio, mira los lenguajes internacionales del arte moderno y mira los lenguajes, digamos, de la historia del arte occidental. Entonces, específicamente del barroco y bueno, este arte que era muy bien visto en ese momento por las élites locales. Pero también era un gran apasionado, por ejemplo, del cine, entonces se interesaba muchísimo por pintar estas mujeres del cine. El cine en ese momento pues era un boom importantísimo en las ciudades. Pinta mucho estas mujeres blancas, rubias, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que son muy paradójicas y que hacen parte como de toda esa investigación que él está haciendo. Aquí también pues este retrato de la honorable señora Graham, pues que también pinta a partir de un cuadro de la historia del arte occidental. O en el cine, ¿no? Íconos importantísimos como Marlene Dietrich o Greta Garbo, ¿no? En Mata Hari. Pero aquí les traigo una fotografía, esta es una fotografía que yo encontré, de las que además encontré muchísimas en los álbumes familiares de la familia Grau. Y es que el papá de Grau era reconocido como un clubman, o sea, un hombre de clubes. Fue el director del Club Cartagena, le interesaba muchísimo, organizaba estas grandes galas y fiestas de las élites en estos clubes. Entonces, digamos, también en épocas de carnaval, esto era toda una fantasía y una fantasía pues muy asociada como a estos gustos también muy refinados, ¿no? De civilizatorios, si se quiere. De pronto aquí cabe esa palabra. Entonces miren cómo ese gusto de Grau, de ese joven Grau, se está formando en realidad en una pues tremenda hibridación de cosas y en un eclecticismo muy grande, ¿no? Como que al mismo tiempo eh, está pensando y está desarrollando una sensibilidad por muchas influencias muy distintas todas ellas, ¿sí? Y esto es lo más interesante del tipo de modernidad que se desarrolla, pues, justamente en nuestros contextos, y es que no le da miedo mezclar todas esas cosas. Sobre esta obra también hablamos ayer. Aquí hay un autorretrato que él, muy joven, también se hace. Un autorretrato en donde él también se ubica como en un contexto, ¿no? Es muy joven, está pintando, eso como de autodefinirse como pintor. Eso es bien importante porque si uno quiere buscar, digamos, antes de esta generación, lo digo específicamente en Cartagena y Barranquilla, en Bogotá era otra cosa, pero en Cartagena y Barranquilla, antes de esta generación, digamos, los artistas que habían eran sobre todo unas figuras más híbridas, que se dedicaban al mismo tiempo a muchas otras cosas, eran políticos, empresarios y además pintaban, eh, eran periodistas, dirigían un periódico y les gustaba la fotografía, pero esta como idea de la profesionalización y del autorreconocimiento como artista, pues está muy asociada a esta generación. Y miren entonces cómo va derivando ese arte en ese mismo híbrido. Fíjense qué modernidad, digamos, realmente tan híbrida, como esa elaboración que él va desarrollando de su propio lenguaje, de sus propios intereses, de sus propias investigaciones, pues tiene mucho de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es un lenguaje,
este hombre, el cuadro se llama Magia, ¿no? Este hombre, no, ahí ya puede sentir como un esquematismo mucho más ligado a los lenguajes modernos del arte, ¿cierto? Pero fíjense que usa el claroscuro, que es un asunto muy ligado al lenguaje barroco, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo es un cuadro en el que uno dice, claro, este es un artista que ya ha visto el tipo de estructuración de la forma que hicieron los cubistas, por ejemplo, aunque esto no es para nada cubista, ¿sí? Pero es obvio que este artista ha visto, digamos, esas investigaciones y las ha usado como una caja de herramientas para desarrollar algo que es muy distinto al cubismo, porque pues evidentemente aquí no hay ese interés de descomponer la forma como lo tenía el cubismo, por ejemplo, ¿sí? Pero sí en la manera, por ejemplo, como compone el fondo, como con estas manchas que en realidad lo que están es configurando unas especies de geometrías en el fondo y lo mismo estas formas, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿sí? Las formas están construidas en función de zonas muy oscuras y zonas claras, muy en el mismo sentido y en la misma tónica de lo que hace el arte barroco. ¿Sí? Aquí vemos una de sus mulatas, ¿no? Esta mujer con este gran sombrero que fue como pues una gran obsesión para Grau y él desarrolló toda una iconografía de estas mujeres, mujeres muy barrocas, mujeres muy adornadas, que tiene mucho que ver también con esto de, sí, como ese interés por esos gustos y por el maquillaje, pues como eh, por el exceso, ¿sí? Pero al mismo tiempo son mujeres mulatas, pero al mismo tiempo también esta es una obra que está usando ese recurso del claro oscuro, fíjense. Aquí es una obra mucho más, digamos, figurativa, pero que sin duda pues está apelando a los lenguajes modernos del arte, que está rompiendo completamente con la idea de espacio, ¿sí? Que está rompiendo completamente con la idea de la correcta anatomía y está explorando una nueva anatomía en la que los cuerpos se inflan, que fue pues un recurso que usaron muchos artistas modernos en todo el mundo y en toda América Latina. Aquí vemos un ejemplo, él también ya en su lenguaje más maduro, digamos. Esta ya es una obra del 63, donde Grau ya era Grau, en el sentido que ya había encontrado como ese tipo de, sí, su propio lenguaje y su propia, como el espíritu de su investigación plástica. Y miren el tipo de cuadro que hace, ¿cierto? Es un cuadro que evidentemente está mirando todavía al barroco, eso es evidente, ¿no? Como que aquí yo les traigo una obra de Velázquez para que pues vean como esa idea del caballero, volver sobre el caballero, pero a partir del retrato de un personaje que es muy del universo de Grau, de su propio universo, ese universo de personajes que él mismo construye, que él mismo desarrolla y que él mismo explora y experimenta. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? ¿O alguien quiere decir algo, quiere aportar algo con respecto a las imágenes que estamos viendo? Están muy tímidos hoy. Bueno, lo mismo pasa aquí, lo mismo que les estaba planteando antes, ¿no? Como pues hay esta geometrización, esta búsqueda. De hecho, Grau tuvo unos periodos más abstractos y otros más figurativos, pero pues sabemos, digamos, que él en últimas se dedicaría a ese mundo más figurativo y sería como la derivación de su obra en la que más se va a centrar y más va a desarrollar como toda su exploración. Aquí les quería traer como una obra ya de sus periodos muchísimo más, eh,
pues ya como del final de su carrera, diríamos, eh, para plantearles eso, cómo, fíjense cómo hasta donde llevó él su obra está muy, pero muy asociado realmente a esos dos, pues a ese mundo de aspectos de los que hablamos al principio, del joven Grau, ¿no? Ese interés por la historia del arte occidental, pero al mismo tiempo ese interés por las razas de su tierra, la mulata, pero al mismo tiempo ese interés por esta, digamos, estética y esta lógica de los clubes y de los carnavales y de las fiestas de noviembre en Cartagena, que era una estética muy asociada, digamos, a pues a su familia, el interés que él tenía por los disfraces, no solo él, sino su padre, ¿sí? En la organización de estas fiestas. Entonces, fíjense que es una vanguardia y es un arte moderno que es muy ecléctico, que no le da miedo, digamos, mezclar una cosa con otra y que además, digamos, pone a dialogar varios elementos en un mismo espacio sin tener problema con eso, ¿no? Obviamente las vanguardias europeas sí tenían un propósito muy claro y muy explícito de romper con esas tradiciones, ¿sí? De romper con la historia del arte, o sea, en Europa obviamente tenían ese gran peso de esa gran historia del arte en el cuello, ¿no? Y ellos, los artistas, acuérdense de lo que escribían los artistas futuristas en su manifiesto, decían, vamos a quemar los museos, oh, cómo se verán de maravillosas estas grandes obras flotando por los canales de Venecia. Había esa idea muy, eh, pues, que ha sido muy característica de ciertas vanguardias, de romper con la tradición, de acabar con el pasado, ¿sí? Los latinoamericanos no teníamos ese problema. Justamente parte de la vitalidad, y miren la paradoja, de la particularidad de nuestras vanguardias está dada en esa posibilidad que tenemos nosotros de dialogar con todas esas tradiciones sin verle ningún problema, ¿sí? Y eso no solo pasa en las artes, eso también pasa en la literatura y eso, por ejemplo, Borges lo dijo explícitamente, como que pues nosotros los latinoamericanos hemos heredado, ¿sí? Como que también somos pues parte de Occidente, sin duda, nosotros como, o sea, entramos a partir de la conquista a ser parte también de esta historia occidental y en ese sentido estamos al mismo nivel y podemos dialogar con todas esas tradiciones y esas tradiciones nos pertenecen sin ningún problema, ¿sí? Entonces no las comemos, como lo decían los brasileños, las devoramos en esa idea de la antropofagia, las devoramos, las hacemos nuestras para con ellas, digamos, digerirlas y hacer de ellas una explosión en nuestra propia investigación, pero sin hacernos ningún problema, digamos, de ninguna índole, o sea, mezclando una cosa con otra con toda tranquilidad. ¿Sí? Hay una cosa importante y es, por eso pues traigo esta foto aquí para hacer como una articulación con otro asunto que va a ser fundamental en la modernidad artística en general en Colombia, pero pues particularmente también en el Caribe colombiano, y es el hecho de que, pues de que las mujeres empiezan a profesionalizarse y que las mujeres empiezan a reclamar, digamos, los espacios de lo público, ¿sí? Y no solo a reclamarlo, sino a tomarse el espacio de lo público. Aquí vemos a Emma Villa Escayón, una mujer que pues se consideraba intelectual y que en esa primera feria, poco tiempo antes de la feria de arte que se hizo en Cartagena, se hizo una feria del libro. Y todo esto en el marco de un plan nacional, ¿sí? Eh, que se estaba implementando en ese momento, precisamente era Gaitán el ministro de Educación. Entonces, fíjense cómo pues hay como varias vinculaciones ahí. Gaitán era el ministro de Educación y se empieza a pensar en la popularización de la cultura, en que había que descentralizar un poco, que había que llegar a las regiones y se empiezan a planear todas estas ferias del libro en todo el país. ¿Y qué pasa? Las mujeres empiezan pues a tener
eh, no es que empezaron aquí, por supuesto, si uno se va al final del siglo XIX, uno seguramente va a ir encontrando mujeres que son temas que se han estudiado muy poco y que habría que seguir estudiando. Pero sí empiezan a darse elementos como estos, que en esa feria del libro, por ejemplo, esta mujer dicta una conferencia hablando de la intervención de la mujer en la vida intelectual y era como también una especie de reivindicación de esa participación. Eso es muy importante. Pero también en el 45 se hace ese primer salón de artistas costeños. Esta misma generación empieza a promover precisamente y en ese salón Obregón gana el primer premio con esta mujer desnuda, este dorso de mujer desnuda, y Cecilia Porras, con este autorretrato que ustedes ven en esta nota de prensa, se gana una mención. Esto es muy importante porque por primera vez en la Feria de Arte del 40 en Cartagena participaron 13 mujeres, imagínense. Yo pude encontrar una especie de catálogo que era en realidad un listado de los artistas participantes y en ese listado pude contar 13 mujeres. De esas mujeres no se sabe absolutamente nada. Muy probablemente eran mujeres que se dedicaban a pintar en su casa, digamos, en el ámbito de lo privado. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Por primera vez en la región, una mujer, digamos, tiene un reconocimiento en uno de estos eventos, pues que en realidad se habían hecho muy pocos también. Pero esto sí era un paso significativo y de hecho fue un paso muy importante para Cecilia Porras. A partir de allí, con este autorretrato que están viendo ahí, Cecilia Porras decide salir de su ciudad. O sea, ella pintaba desde hacía mucho tiempo también como Grau, ¿sí? Grau en el 40, como lo vieron, era súper joven, autodidacta, pero en el 40 él, después de la Feria de Cartagena, decide mandar un par de obras al Salón Nacional recién inaugurados. Salón Nacional de Artistas se hace su primera versión en el 40 y Grau va a ser una super revelación en ese Salón Nacional. ¿Sí? Fue, digamos, reconocido como una joven revelación y como una promesa, digamos, para el arte colombiano. Eso es importante porque ahí él se gana de parte del gobierno nacional una beca para irse a estudiar a Estados Unidos. Se va después a Nueva York y allí va a estar un periodo y va a empezar todo su camino hacia la profesionalización. Porras, en cambio, en el 45, que es el salón, todavía sigue en Cartagena. Ella está allí y manda un par de obras también al Salón de Artistas Costeños y, oh sorpresa, se ha ganado una mención y esa mención le valió a ella el coraje para dedicarse profesionalmente al arte. Ayer les conté que Cecilia Porras era hija de un intelectual muy tradicionalista, de hecho un tremendo opositor del arte moderno, el director de la Academia de Historia, que fue la institución que en Cartagena más se opuso al arte moderno, director de una revista que se llamaba América Española, que era una tremenda opositora al arte moderno. Entonces ahí es bien interesante cómo se configuran estas paradojas tremendas, ¿no? El arte era muy bien visto como un hobby para señoritas, digamos, de bien, para las damas de la alta sociedad, de abolengo, pero siempre y cuando estuviera en el ámbito familiar. De hecho, Cecilia no es la única de las hijas Porras que pintaban. Hay otras hijas que se dedicaban a pintar y que pintaron, pero Cecilia, que pintaba este tipo de escenas, también, fíjense, muy copiadas de la tradición artística occidental, este tipo de bodegones, muy de los afectos, además del gusto de su padre, ¿sí? Aquí vemos, esta es una obra de Murillo, que fue, Bartolomé Murillo fue un artista que Cecilia Porras copió varias veces también. Así igualito que Enrique Grau, como les mostré, también Cecilia Porras se dedicaba, así es que aprendían, así es que, digamos, se interesaban por el arte, descubrían, digamos, que tenían una destreza técnica, una destreza innata, digamos, porque pues eran absolutamente autodidactas y se dedicaban a hacer estas copias. O este tipo de copias, aquí la vemos también de Murillo, fíjense, una escena religiosa, la anterior también era una escena religiosa, entonces los temas eran muy
los bodegones, las escenas religiosas, etcétera. Pero Cecilia Porras empieza a interesar también por pintar mucho el paisaje de su tierra. Ella después va a hacer una entrevista que es una entrevista muy reveladora, porque ella dice, pues que ella en el 45, cuando se gana esa mención, coge como el coraje de irse de su tierra y ella efectivamente se va a Bogotá y se inscribe a la Universidad Nacional a estudiar artes y allí se inscribe y empieza todo un proceso de búsqueda y ella dice en su entrevista posterior, cuando después hace en Medellín una muestra individual, dice, descubrí que el arte no era lo que yo pensaba ingenuamente. Yo pensaba ingenuamente desde mi desconocimiento total que era pues copiar la realidad, copiar un cuadro, copiar una imagen, copiar una escena urbana como las que estamos viendo acá, pero no, eso no era el arte. Yo para mí fue fundamental la salida de Cartagena porque Cartagena un poco me aprisionaba, me impedía, no me dejaba ser. Y al salir de Cartagena yo pude tener colegas, profesores, como que ella ahí entiende con mucha claridad, digamos, la necesidad de un campo del arte con una institucionalidad que le permitiera dedicarse al arte. Pero en estas primeras obras hay unas cosas que son muy importantes de la obra de Porras, como por ejemplo, como su mirada, primero el tema, los temas, el autorretrato, que es este que ella manda, y este tema urbano van a ser temas que a ella le van a seguir interesando durante toda su carrera. Ese tema de mirar su ciudad, los muros de su ciudad, las arquitecturas y sobre todo ese sol ardiente, miren los contrastes tan fuertes entre sol y sombra, ¿sí? Evidentemente, pues revelan estos cuadros, que son los cuadros de una persona autodidacta que evidentemente tiene destrezas, pero que no, pues le falta formación, digamos, en el, si uno los leyera desde ese sentido en el que ella estaba tratando de pintarlos, que era imitar la realidad, ¿cierto? Pero ella entonces se va buscando espacios de profesionalización, de legitimación, sale de Cartagena y va buscando también nuevas expectativas laborales que ella va a lograr por lo alto. O sea, ella va a ser, aquí la vemos al lado, de Judith Márquez, ¿sí? La manizaleña, y Tejada, Judith Márquez, Cecilia Porras, las vemos, las tres expusieron en Washington en el año 60, la Unión Panamericana las invitó a una exposición que se llamó Tres Pintoras Colombianas, creo. Entonces, pues evidentemente ellas lograron desplegar toda su carrera profesional como artistas, ¿no? Aquí la vemos en una galería, pues que fue muy importante en Bogotá en este periodo, la Galería del Caballito, al lado de Cecilia Ospina de Gómez, que fue la directora de esa galería y que se le reconoce, digamos, como una organizadora de exposiciones, como un poco lo que sería hoy un curador, eh, aunque no lo era, pues no se puede entender de esa manera plenamente, pero un poco para ubicarnos. Pero es interesante porque fue una gestora importante desde esa galería y fue mucho lo que aportó para la circulación de esta generación. Aquí vemos a Cecilia Porras, Enrique Grau y Ramírez Villamizar. ¿Sí? Eh, actuó, ayer también les mostré otra película, actuó, hizo parte de La Langosta Azul, la película experimental que hizo el grupo de Barranquilla, ilustró La hojarasca, es decir, fue una coautora, una colaboradora, una colega, ¿sí? Que trabajó muy de la mano de, pues de sus pares escritores, en este caso Gabriel García Márquez, pero también Cepeda Zamudio. Aquí la vemos en su participación en estos grupos de intelectuales, ¿no? Miren, la única mujer en medio de todos estos hombres, ¿sí? Una mujer tremendamente irreverente, aunque pues yo de las muchas entrevistas que he hecho, la gente la describe como una persona muy tímida, pero pues también los seres humanos somos un poco así, paradójicos y tal.
era muy reverente. Ayer vimos el ejemplo de esos dos cuadros que pinta para su padre, pero en los que mete como ese elemento de reverencia del artista moderno, ¿no? Mírenla aquí posando, era además costurera, y eso no es un dato menor, es importantísimo. Ella tenía su máquina de coser en, tenía su máquina de coser en su taller de pintura y se hacía sus atuendos, vestidos de año de 2 piezas, que generaban muchísima polémica en Cartagena, porque además era la hija de el gran Gabriel Porras Troconis, uno de los pensadores conservadores más, digamos, retardatarios en la ciudad. Un intelectual muy importante, eso no se puede negar, pero pues era tremendamente tradicionalista, defensor del patriarcado, etc. Aquí la vemos en el bar La Cueva, ¿sí? Con Obregón, Cepeda Zamudio, y este es un personaje que nunca se ha podido saber quién es. Miren el tipo de arte que ella, el tipo de obra, el tipo de planteamiento plástico que ella llega a desarrollar, ¿sí? Aquí vemos la Torre Blanca. Esta es una obra precisamente que es de la colección del Banco de la República. Es una obra bellísima de Cecilia, que fíjense, es una obra en la que ella sigue interesada por esas temáticas que le interesaban desde el principio. Desafortunadamente no nos podemos desplegar muchísimo en el análisis de estas obras, solo les voy a decir como unas generalidades, porque pues ya estamos muy, muy con el tiempo, pero fíjense que es una obra que por un lado pues está dialogando con los lenguajes internacionales, ¿sí? Que a simple vista uno podría asociar con el cubismo, pero que en realidad pues es una manera muy particular de investigar ese tipo de gramática, ¿sí? Además es un paisaje, sigue interesadísima en retratar el paisaje de su tierra. Eh, Aquí me hacen una pregunta. Es, M. García, se me hace muy conocida esta persona. ¿Crees que Cecilia Porra empezó a simplificar las formas en su pintura y acercarse más al abstraccionismo a raíz de su vinculación al círculo intelectual de la Cueva? Sí, miren que su salida de Cartagena fue fundamental. Irse a Bogotá e inscribirse en la escuela en Bogotá fue muy importante, pero ella llega a la escuela en Bogotá y justamente Alejandro Obregón era el director de la escuela y Enrique Grau era profesor. ¿Sí? Eso va a ser fundamental porque ella va a entrar en diálogo con sus contemporáneos, con sus pares. Y eso pues la va a ayudar a descubrir un montón de referentes muy ricos, muy potentes para ella, que le van a lograr consolidar su propia investigación. Y ella lo que dice es, yo antes creía ingenuamente que el arte era copiar, pero no, el arte es una construcción que tiene que venir muy desde adentro, muy desde nuestra, muy, tiene que ser muy sincera, tiene que ver con sacar de adentro, digamos, mucho de lo que el artista siente y piensa. Fíjense que eso para una mujer en este momento era una cosa bien, eh, o sea, era un descubrimiento muy importante. Quiero insistir en que no era lo mismo para un hombre que para una mujer, porque acuérdense que las mujeres, pues en todo este periodo se les educaba mucho para que sus sentimientos fueran siempre hacia adentro, fueran muy personales, fueran muy íntimos. O sea, la idea de la intimidad en la formación de la feminidad era fundamental. Y aquí estas artistas lo que están empezando a plantear es cómo sacar todo lo que están sintiendo para hacerlo pintura. ¿Sí? Y ella sigue pintando Cartagena. Aquí vemos unos referentes. O sea, miren cómo también estos artistas nunca se desligan completamente del arte figurativo. Ellos son pintores que abstraen la realidad, pero no llegan al arte concreto, que es, eso pues fue mucho más del arte del Cono Sur en América Latina, sino que ellos siguen teniendo una referencia clara a la realidad. Y aquí me parece que es clarísimo, pues, el tema sol, el tema árbol, tema arquitecturas, ¿sí? Que
es como, evidentemente aquí hay un proceso de abstracción de la realidad, pero es un proceso de abstracción que parte de la realidad misma. Y aquí vemos otro árbol, pero sobre todo vemos una colina al fondo de estas arquitecturas que está haciendo referencia muy puntual a una ciudad concreta que es Cartagena, en donde está el Cerro de la Popa, digamos, es un referente geográfico tan clave, tan importante. ¿Sí? Aquí hay otro, no nos vamos a detener, pero es otra torre, aquí hay otro sol. Hay una cosa que en ella es muy importante y se me olvidó decirlo acá, pero quiero volver porque es fundamental. Y es la, eh, la atmósfera. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en estos cuadros que se fijaran en la atmósfera? Sí, como uno siente que es un lugar donde está haciendo mucho calor, hay una atmósfera como ese calor y esa humedad que es muy característica de la costa. Pues miren que ese también es un elemento aquí de exploración. Miren que el color en Cecilia Porras es muy atmosférico. No es un color plano para nada, es un color atmosférico y uno sigue sintiendo el brillo de ese sol y de hecho esos soles generalmente aparecen en esos paisajes y es una presencia como muy fuerte y muy importante y eso tiene que ver también como con ese origen y con esas investigaciones muy iniciales que ya hice. Eh, Aquí hay una Cartagena de noche en donde ella usa, digamos, otras estrategias pictóricas que son distintas. Es importante, como aquí es muy importante y muy protagónica la línea, pero miren que este es un cuadro en donde también el claroscuro, que, que ustedes ya vieron, también ella pues aprendió a pintar copiando cuadros barrocos y miren que el claroscuro sigue siendo un elemento aquí clave en la composición del espacio, de las formas, etcétera. Entonces, miren cómo también esta artista está mezclando elementos de tradición y elementos de modernidad. Aquí les pongo, digamos, dos imágenes para hacer ese contraste, ¿no? Entre el tipo de cuadro que ella pintaba antes de salir y buscar la profesionalización y el tipo de lenguaje que ella logra construir a partir de esto. Y al mismo tiempo también hace unas exploraciones en términos de los autorretratos, ¿no? Parte evidentemente pues de este autorretrato que es muy particular, si se quiere, ¿no? De una mujer maquillada, muy bien compuesta, un tipo de encuadre también muy particular, ¿cierto? Eh, el peinado, el maquillaje, el vestido, miren a dónde va llegando una década después a partir de esa ruptura que se genera y que ella empieza a concretar desde el arte. Yo creo que aquí en estos autorretratos sí es bien interesante, digamos, lo que uno puede entender de esa exploración que las mujeres artistas modernas en Colombia empiezan a hacer de sí mismas, ¿no? Como que no solo es esto que está pasando en el paisaje, está pasando en su propio ser, como esa posibilidad de autoconstruirse desde el espacio que les da el arte moderno como una posibilidad de externa, pues de hacer externo, digamos, toda una construcción distinta de lo femenino, ¿cierto? Y de hecho, pues es muy inquietante este autorretrato, la manera como estos huecos, los ojos son dos huecos insondables, en donde uno, pues son muy inquietantes. Esta camisa que es muy masculina, si se quiere, pero con un escote muy pronunciado, que también es un acto tremendo de rebeldía para el periodo, un cabello desordenado, mucho más corto. Eh, Fíjense cómo aquí hay una regocijo con la desproporción también, porque ya ella rompió esa idea totalmente de que el arte lo que tiene que hacer es copiar lo que se ve en la realidad. Fíjense que aquí hace un cuello larguísimo, muy a la manera, digamos, de cómo en los lenguajes internacionales del arte moderno se está rompiendo con esos parámetros de lo correcto, por ejemplo, en las anatomías y hay unos elementos que también son simbólicos, que se ven al fondo, como este elemento que pareciera un buzo, una camisa allí colgada, ¿sí? También hace alusión como a una especie de, pues como
podría uno asociar con un espantapájaros, pero no se sabe muy bien, pero sí es un elemento muy inquietante. Y fíjense la ciudad. Fíjense, aquí se logra ver un fragmento de la muralla en Cartagena. Aquí está la línea de horizonte donde se presiente un azul en el que uno puede presentir el mar. Entonces, ella pues siempre estuvo en esa tensión con su ciudad natal, que ella sentía como una cosa que la aprisionaba, pero al mismo tiempo nunca pudo desligarse de ella. Siempre estuvo en diálogo y como que siempre volvía por periodos, ¿sí? De hecho, volvió a vivir en algunos periodos. Ella murió muy joven, desafortunadamente, pero ese vínculo con su ciudad natal, es decir, con la tradición, siguió siendo muy importante. Y su ciudad, pues miren que siguió siendo, incluso en periodos en los que ella estaba en Bogotá, siguió siendo su propia ciudad como un elemento muy importante de investigación plástica. ¿Sí? Otro autorretrato es este, Cecilia y los pájaros, que, o sea, es mucho más de lo que ya les estaba planteando con el otro, ¿cierto? Porque pues aquí esta mujer sí que es mucho más andrógina, por ejemplo, este cabello mucho más corto, estos ojos siempre negros, como unos huecos, ¿sí? En los que uno casi que se puede sumergir, porque son, ¿no? Como que es muy distinta la expresividad pues que hay aquí y esta idea del hueco es muy expresiva también, pero es muy expresiva de otra cosa, como hay como esa necesidad de crear un asunto muy inquietante. Hay estos pájaros que vuelan, siempre la arquitectura de la ciudad de Cartagena, el mar al fondo, ¿no? Y este brazo que se levanta, pues que además es un tremendo protagonista, es casi como otra arquitectura dentro de la imagen, que me parece que es súper contundente, que es muy interesante y muy potente como imagen, porque pues es justamente como las mujeres artistas pues están construyendo como esos espacios de posibilidad en este periodo. Al mismo tiempo, miren lo que publicaba, por ejemplo, la revista de su papá, ¿no? Como unas terribles críticas contra el arte moderno. Entonces, volvemos nuevamente a las paradojas que se dan en este tipo de contextos, ¿no? Todo lleva a suponer que contra esta invasión de bárbaros, petulantes e irresponsables, que nuestro arte en sus diversos aspectos está padeciendo de alguna década para acá, comienza a levantarse felizmente la buena crítica, aquella que cultiva los verdaderos ideales estéticos, frutos de la belleza eterna, que es un reflejo de la verdad infinita de Dios y nunca del desvarío de ciertos hombres. O sea, se refería al arte moderno como un arte de bárbaros y de irresponsables, ¿no? Eh, Aquí les tenemos algunas preguntas dentro de este panorama que está mostrando cómo ve la obra y el caso de la pintora Emma Reyes. Bueno, pues el caso de Emma Reyes es muy interesante, aunque Emma Reyes en realidad sale muy temprano de Colombia y pues se va a París y hace realmente su vida y su obra especialmente en Europa. Entonces, pero tiene unos vínculos muy interesantes con los intelectuales colombianos de esta generación, precisamente, pues porque París siempre era un punto de referencia, un punto donde muchos de ellos llegaron en algunos momentos de su vida, y precisamente se ha dicho mucho que Emma Reyes y su casa fue como un espacio de llegada de toda esta cantidad de intelectuales. Pero sí, sí es importante, digamos, entender estos personajes en ese doble registro pues de todas formas de haber hecho su carrera afuera, ¿sí? Sobre todo en Emma Reyes, porque ella sí, pues estuvo allá y estuvo allá, no fue como otros artistas que sí salieron, estuvieron periodos, como el mismo Alejandro Obregón salía, estuvo periodos, incluso algunos más largos que otros en Europa, en Francia precisamente, pero él volvió y, digamos, decidió hacer su obra acá, estar vinculado acá, etc. Entonces yo creo que el caso de Marrella es un caso muy interesante que hay que mirar con mucho, eh,
Creo que hay que estudiar más. Yo creo que la obra de ella en Colombia se ha mirado poco, ¿sí? El boom de Emma Reyes surge sobre todo con el libro, que es maravilloso, que para los que digamos, no lo conocen o no lo han leído, se los súper recomiendo, Memorias por correspondencia, que es precisamente un libro que ella hace, pero es una colección de cartas que ella escribe contando su historia de vida, su vida. Eh, y pues es un libro increíble, donde uno pues puede conocer un poco más como de la vida de Marrich. Y hay otra pregunta, una pregunta de Cecilia, siendo Cecilia Porras una mujer polémica y con un comportamiento irreverente, no fue tan crítica con la sociedad cartagenera a través de sus pinturas como tal vez lo fue Grau. ¿No serán los sombreros, adornos y terciopelos que utilizaba Grau en sus pinturas una referencia social a la frivolidad de la élite cartagenera? Sí, yo creo que Cecilia Porras sí fue muy crítica de otra manera. ¿Sí? Cecilia Porras fue muy crítica, o sea, ya hacer ese tipo de cuadros abstractos era visto como una gran, ¿cómo decirlo? Como una gran irreverencia, ¿sí? Fue crítica, además, con otro elemento que aquí no planteé por el tiempo, pero que tiene que ver con cómo ella encarnó en su cuerpo también muchos elementos de ruptura, cómo salía vestida, cómo se disfrazaba, cómo iba a las fiestas, cómo se emborrachaba, ¿sí? En espacios públicos. Todo eso fue tremendamente crítico. Y por otro lado fue crítica al hacer de sí misma y de su obra en cierto sentido con los autorretratos, eh, un, una idea de mujer que era tremendamente rechazada por la élite cartagenera y por la élite, no solo cartagenera, pues acá estamos hablando del contexto particular de Cartagena, pero en realidad esto era muy así en distintos contextos sociales en estas décadas, ¿sí? Entonces, sí hay una crítica, digamos, que se hace de otra manera. Y lo que planteas de Grau, hay varias lecturas. Yo he visto que Eduardo Serrano hace ese tipo de lectura de que toda esta parafernalia de Grau era una crítica a la frivolidad de la élite cartagenera y mi hipótesis es otra. Y de hecho es un poco contraria a esa hipótesis y tiene que ver con la idea de que yo creo que en realidad él no estaba haciendo una crítica, sino que él tenía un deleite en en esa estética. O sea, él lo fascinaba esa estética, lo fascinaban esos referentes, lo fascinaban esos vestuarios. Él lo que tiene es una mirada muy aguda sobre esos gustos, lo fascinan, lo apasionan y por eso hace de eso toda una tremenda pues, investigación sobre el asunto. Entonces, en ese sentido, yo creo, por el contrario, que él más que hacer una crítica, como que lo acoge y eh, lo hace arte moderno y en ese sentido pues es muy interesante porque hace del arte moderno local un arte que se deleita también con ciertas tradiciones como esa, ¿sí? Eh, bueno, algo más. Y por acá tengo otra pregunta sobre Lucy Tejada. Hablar un poco sobre Lucy Tejada. Bueno, Lucy Tejada, bueno, aquí tenía una foto, vamos a ponerla, donde está con Cecilia Porras, con Judith Márquez. Lucy Tejada es otro caso, pues muy interesante, muy importante realmente de las mujeres que están activas en este periodo, ¿cierto? Ella nació en Pereira, precisamente, y es bien interesante porque aquí tenemos de Pereira,
Tejada y Judith Márquez de Manizales. Y pues tiene una trayectoria muy cercana a lo que se puede pensar con el caso de Cecilia Porras. Creo que Lucy Tejada también estudió hacia el 45 con Obregón en Bogotá, en la escuela. Se les, a mí me gusta como dejar claro esto, que así hayan sido sus alumnas, digamos, y pues Obregón fue sin duda un artista que influenció muchos artistas en Colombia, pero como que siempre que se habla de las mujeres se les suele asociar a estos hombres, a sus maestros, sí, como que eh, es importante como darles la importancia realmente que ellas se merecen, ¿no? Pero ella estudia también, llega alrededor del año 45, es decir, ella es muy contemporánea como también en el proceso a Cecilia Porras. Ella llega un poco antes a Bogotá y empieza como en ese proceso de profesionalización. Y en realidad en todas estas mujeres de esta generación, pues son procesos muy cercanos, ¿no? Como procesos en los que ellas empiezan a pretender y a buscar esa profesionalización y la buscan muchas veces desplazándose a unos contextos donde eso era posible. ¿Sí? En nuestras ciudades no existían, ahora habría, yo no sé, una escuela de arte en Pereira, por ejemplo, desde cuándo existirá, pero ella además después está muy vinculada a Cali, pero lo que es importante saber es que, digamos, ellas como que el primer gesto de rebeldía que ellas tienen es en darse la posibilidad de pensarse a sí mismas como artistas profesionales, superar esa idea que era muy difundida en la época de que las mujeres podían pintar, pero al interior de sus casas, ¿cierto? Otra pregunta, ¿sabes si influyó algo en esta generación y en las posteriores la creación de la Corporación Prográfica de Cali, que estaba liderada principalmente por Pedro Alcántara? Sí, muchísimo. O sea, pero digamos, esa influencia va a ser más en la generación siguiente. Eh, lo que empieza a pasar con la gráfica en la década siguiente y a partir de ahí, eh, durante, por ejemplo, toda la década del 70 va a ser muy importante y la Corporación Prográfica en Cali va a ser fundamental, ¿sí? La generación posterior realmente va a hacer una recuperación muy importante de la idea de un arte social, de un arte más vinculado, digamos, al contexto y a las problemáticas sociales. Y en ese sentido, todos estos, incluido el Alcántara, todos estos grabadores que empiezan a surgir en el momento, que justamente el grabado se vuelve como una posibilidad muy importante para ellos de hacer un tipo de arte que no fuera más de caballete, más excluyente, más de las salas de los museos, sino que fuera un arte que saliera a las paredes, a los muros, a las protestas, porque además son décadas, además muy politizadas en el país, con muchísimas protestas, con, bueno, un panorama también social y político que habría que ampliar un poco, pero sí, para responder concretamente a tu pregunta, efectivamente, estas corporaciones, y no solo en Cali, sino también, por ejemplo, el taller de grabado de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional con Rengifo va a ser súper importante también para esa nueva generación. Es decir, el grabado se va a ir perfilando a partir de esta generación como un elemento súper clave de exploración, ¿no? Como de exploración y de desarrollo, como el futuro del arte en Colombia, ¿sí? Como que eso sería ya la siguiente. No sé si tienen alguna otra pregunta o quieren decir algo, un comentario. Además, porque hoy cerramos eh, con este recorrido ya más centrado en Colombia. Bueno, pues si no hay preguntas,
No, muchas gracias, Norberto. Espero que lo hayan disfrutado este viaje por el arte latinoamericano. Me alegró mucho poder estar con ustedes conversando sobre pues estos temas. Obviamente espero que se vayan con muchas preguntas, que se vayan con muchas inquietudes, con ganas de ver más obras. Esa es la idea también. Y me alegra que hayan aprendido. Gracias también por sus preguntas, que fueron ampliar cosas para seguir pensando, ¿no? Eh, Espero que nos podamos ver también, nos podamos seguir viendo, nos podamos ver pronto. Ojalá, ojalá no de manera virtual. Y agradezco mucho pues al banco, sin duda, al banco y a las sucursales de Armenia de Pereira, porque pues este tipo de espacios creo que son muy valiosos. Isabel, Sí, Isabel, qué pena te interrumpo. En nombre de las dos sedes del centro, de los dos centros culturales, quiero darte las gracias de verdad por este recorrido que has hecho en 4 sesiones. Eso es a vuelo de pájaro, como diríamos, pero sí quisiéramos volver a tenerte con nosotros. Maravilloso. Nos sentimos privilegiados de poder haber compartido este rato contigo. Bueno, pues y a todo lo del público agradecerle como el acompañamiento que nos hizo durante estas sesiones. A ti, mil gracias de verdad. no, muchas gracias, de verdad. Por aquí me preguntan cómo quedar conectados. Anoten mi correo, Isabel Ramírez, arroba uniatlántico.edu.co. Cualquier cosa me pueden escribir. Y sí, claro que sí, ojalá que se den nuevas oportunidades. Yo sé lo importante que es. Yo les conté la primera sesión que yo pues soy muy afín a ustedes porque pues yo como manizaleña entiendo muy bien el contexto. Me acuerdo mucho que un diplomado que se organizó en un momento en Manizales, que pues era más largo, era un diplomado, que de hecho lo organizó Carmen María Jaramillo. eh, y ese fue como para mí como un oasis, porque pues yo era muy inquieta desde siempre, desde muy joven fui muy inquieta por la historia del arte, pero yo sé que carecemos, digamos, aunque cada vez hay más, pues ha pasado un montón de tiempo desde que este diplomado del que les estoy hablando, pero de todas formas, sí sé que en estos contextos, pues hay necesidad como de este tipo de espacios porque pues hay mucho interés, pero pues todavía la disciplina, la historia del arte es una disciplina insípida en estos contextos que está en proceso apenas como de consolidación. Entonces sé que estos espacios se agradecen mucho y que son muy importantes para todos. Entonces, bueno, nada, muchas gracias como siempre al banco, de verdad que esto es muy importante, eh, es muy importante para todos. Y pues yo feliz de poder compartir y de poder compartir también pues con la gente de mi tierra en cierto sentido. Entonces, nada, muchas gracias. Estaban Perdón, preguntando amor. si habían grabado las sesiones y la sesión de ayer y hoy quedaron grabadas, la pueden ver en Banrep Cultural. Por acá me están invitando al Museo Maki, qué rico, claro. Ay, el Maki que nos acompañó siempre desde Armenia. Sí, súper, sí. A todos Sí, invitados al Museo de Arte Maki. perfecto, sí, bueno, además yo voy mucho, todavía tengo mi familia pues en Manizales, así que Entonces esas te sí esperamos pronto. son tierras que visito muy a menudo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Isabel. Un feliz descanso para todos. Bueno, feliz noche, gracias. Muchas gracias por acompañarnos, por su paciencia y por escuchar y por estar hasta el final. Chao.